Con 31 minutos, amigos, nos acompaña el doctor José Ávila Herrera, él es jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros. Doctor Ávila, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, María Jesús, por estar en su programa. Así es, bueno, 9 días ya lleva, digamos, esta paralización, con hoy son 9 días, de lo que vemos apreciando en Madre de Dios. En el marco en el que el Ejecutivo se ha acercado y ha abierto todos los canales del diálogo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, el propio Premier se ha sentado con la delegación. Coméntenos cómo se han desarrollado estos 2 días de diálogo con el gobierno regional, con 8 alcaldes. Cuéntenos, por favor, doctor Ávila. Gracias, María Jesús. Efectivamente, desde que anunciaron el paro regional en la región de Madre de Dios, el Poder Ejecutivo ha abierto un canal de diálogo. Ya hemos sostenido hasta 3 reuniones con las autoridades de Madre de Dios. Y en consecuencia nosotros tenemos plena confianza en que en el transcurso de hoy día, ¿verdad?, ya el pueblo de Madre de Dios pueda anunciar el levantamiento de esta medida, porque ya el canal del diálogo ya se abrió. Ya se ha reunido el presidente del Consejo de Ministros, que es el vocero del Poder Ejecutivo del presidente de la República. Las autoridades han conversado con la autoridad más importante, que es el Premier. Y el Premier ha expresado toda su voluntad de, en primer lugar, escuchar sus demandas. Muy bien, el Premier ha escuchado sus demandas, ha tomado nota de cada uno de esos temas que ha planteado las autoridades de Madre de Dios. En segundo lugar, el Premier ha anunciado toda su disposición a constituir una mesa de desarrollo regional de Madre de Dios para poder analizar cada uno de esos problemas y encontrar una solución a los mismos. En consecuencia, el Premier ya ha expresado su voluntad, su disposición. Ayer se ha emitido un comunicado de prensa, se ha distribuido en la región de Madre de Dios. Nosotros tenemos la confianza de que tanto las autoridades como los ciudadanos de Madre de Dios puedan levantar esta medida de fuerza, y el Poder Ejecutivo inmediatamente va a articular, va a designar una comisión en donde el propio Premier ha sostenido que él va a constituirse en la ciudad de Madre de Dios para sentarse con los ciudadanos, con las autoridades regionales y entrar en ese proceso de ejercicio democrático de escuchar sus planteamientos, debatir al interior del Ejecutivo la viabilidad de esos problemas y encontrar una solución. Pero no solamente los problemas, ¿verdad?, que han sido las identificadas en la agenda, sino que también Madre de Dios necesita abordar algunos problemas en materia de salud, educación, infraestructura. Entonces el Premier les ha propuesto una mesa de desarrollo, porque el Premier está pensando en el desarrollo integral de la región de Madre de Dios. Qué interesante que lo mencione, porque entiendo que esta conclusión de la creación de una mesa de desarrollo sostenible para la región es una de las conclusiones más importantes de estos 2 días de diálogo. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. En el que además del tema del combustible, la tala ilegal, la minería y la tala ilegales, van a verse temas de desarrollo sostenible en distintos sectores: educación, salud, infraestructura, transporte. O sea que, según lo que entiendo, esta conclusión va a ver todos los temas y demandas de Madre de Dios. La pregunta es: ¿por qué la medida de paralización continúa? ¿Por qué continúa paralizadas las cosas en la región? ¿Qué le ha dicho, por ejemplo, en la reunión el presidente regional? Bueno, en la conversación que tuvieron con el Premier fue muy claro, él maneja un lenguaje muy claro. Le dijo: señores autoridades, en un Estado de Derecho, una autoridad no puede ir a la región de Madre de Dios en contextos de una medida de fuerza. Eso es afectar el principio de autoridad. Y las autoridades regionales y locales lo entendieron. Entonces el Premier los ha exhortado a que hablen con los ciudadanos en la región de Madre de Dios y que levanten la medida, porque ya no hay ninguna justificación. Absolutamente. Porque ya el Premier ha dispuesto un diálogo. Entonces, la palabra del Premier. Imagínese. No tenemos por qué desconfiar del Premier. Le preguntaba concretamente, doctora Ávila, por el papel del señor Otsuka, Luis Otsuka, gobernador regional, ¿no es cierto?, de Madre de Dios. Han habido muchas acusaciones contra este señor de politizar la medida, del tema de la carretera, de tener relación directa, y no lo digo yo, sino lo dicen algunas fuentes, y la pregunta va en relación, no necesariamente a acusar a este señor, sino que se entienda que acá hay un discurso real y que no haya un doble discurso, en
el sentido de que estoy relacionado a la tala o estoy relacionado a la minería ilegal, pero vengo a Lima a tratar de defender los derechos de la población. ¿Cómo queda el papel del gobierno regional? Nosotros confiamos en la calidad ética y política del gobernador Otsuka. El premier ha conversado con el gobernador y ha sido muy claro, y el gobernador, a juzgar por sus declaraciones del día de ayer, él ha sostenido que ya el diálogo está abierto. Sí, pero ¿a qué se compromete? Él se compromete evidentemente a conversar con las autoridades en la región de Madre de Dios y a transmitir esa disposición del premier. Entonces, deben levantar la medida de fuerza. ¿Cuándo? Debe ser en el transcurso de hoy día. Ya ayer hemos mandado un comunicado de prensa y el premier ya expresó su voluntad y su decisión de hacer la mesa de desarrollo regional en Madre de Dios. En consecuencia, el paro ya no se justifica. Absolutamente. Yo creo que Madre de Dios tiene que generarnos las condiciones, ¿verdad?, y retornar, ¿verdad?, a la tranquilidad, a la convivencia. Yo creo que las autoridades tienen que entender que esta medida de fuerza, si bien es cierto, pudo tener una justificación en un inicio, pero ya tantos días está afectando los derechos de los jóvenes de Madre de Dios. Estamos terminando el proceso educativo. Yo creo que los líderes, las autoridades en Madre de Dios, tienen que tener una visión más integral del tema. Ustedes, como presidente del Consejo de Ministros, doctor Ávila, en su condición además de jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, ¿qué han podido apreciar de la disposición de los 8 alcaldes que han venido, de los representantes de los distintos gremios, del gobernador regional? ¿Qué sienten? ¿Que hay una empatía, digamos, en establecer diálogo, agendas, ¿no es cierto?, dar a conocer sus demandas? Se les está diciendo precisamente que en esta mesa de diálogo sostenible se van a conocer sus distintas demandas, no solo el tema del combustible, la tala y la minería ilegal. En efecto, María Jesús, el día de ayer, cuando hemos tenido la tercera reunión con las autoridades locales, e incluso con el propio gobernador, hemos visto ya una disposición un poco más clara de voluntad de entrar en esta mesa de diálogo. Ellos, me parece que hoy día están regresando a Madre de Dios, van a conversar con la población. En consecuencia, creo que ya se han dado las condiciones para continuar con esta medida. Bueno. Repito, a las autoridades y al pueblo de Madre de Dios, ninguna autoridad, y mucho menos el doctor Pedro Cateriano, va a continuar un diálogo en un contexto de medida de fuerza. El Ejecutivo ha planteado diálogo sin condicionamientos. Sin condiciones, porque el diálogo se lleva a cabo en un estado de leyes. Hay que respetar el marco de leyes. ¿Quieren las autoridades regionales hablar con el premier? Muy bien, vamos a ir, pero en el marco de un Estado de Derecho. Claro que sí, con carreteras limpias, exactamente, sin quema de llantas, sin personas que tengan que ser atropelladas. Nada de eso, porque el que se perjudica, María Jesús, es el pueblo de Madre de Dios. Naturalmente. Repito, la medida podría haber estado justificada en un inicio, muy bien, ya lograron ese componente político de que el premier los atienda. El premier los ha atendido porque él es un hombre democrático, ¿verdad? Y él tiene su herramienta, que es el diálogo. Él es un convencido del diálogo. Muy bien, ya los atendió, porque la primera etapa fue una reunión técnica, la segunda reunión fue una reunión política, ¿verdad? Y ahora entremos y concretemos esta reunión técnica para que el premier pueda escuchar las demandas en la región de Madre de Dios. ¿Quiénes estarían conformando la instalación, ¿no es cierto?, de esta mesa de diálogo, de esta mesa de trabajo, de desarrollo sostenible para la región en los distintos sectores? El premier va a liderar la instalación de la mesa de desarrollo regional de Madre de Dios. Y él ha sostenido que va a invitar a un grupo de altos funcionarios. No descartamos que pueden ser ministros o pueden ser viceministros, y el premier se va a constituir. ¿Hacia cuándo se proyecta este Primero tendrían que evaluar, levantar la medida, que Madre de Dios retorne a la tranquilidad, que retorne una comunidad de una importante trayectoria. Son ciudadanos que siempre han mostrado históricamente tener una cultura democrática. Estamos esperando ese gesto del pueblo de Madre de Dios. Ahora estamos hablando de Madre de Dios, que es una de las regiones donde, por ejemplo, la trata de personas es un delito en el que, si no me equivoco, Madre de Dios lidera este tema, ¿no? Y así como otros problemas. Sin embargo, si existen problemas, habrá que resolverlos. Por otra parte,
quisiera saber cuál es digamos, la intención ahora que se viene ya luego de este diálogo, si tienen algún cronograma, algunas fechas, alguna agenda a cumplir. Estamos en un momento de fin de año, lamentablemente, donde todo es un poco más complicado, ¿no? Sí, María Jesús, en realidad sí hay una propuesta muy clara de etapas, ¿verdad? Como te decía, primero fue el anuncio del paro, una reunión técnica. Luego solicitaron una reunión política, ya conversaron con el Premier, el Premier ya anunció su disposición, estamos esperando un gesto del pueblo de Madre de Dios de levantar la medida. El cuarto paso es coordinar para determinar la fecha lo más pronto posible. ¿Qué es lo que más les piden? Coméntenos un poquito ya desde el punto de vista de adentro, de la reunión de estos 2 días de diálogo, más la primera que los precedía de los técnicos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más pide el gobernador, los alcaldes, el representante también, no lo había mencionado, de la Alianza de Federaciones de la Región y las asociaciones productivas, ¿no? ¿Qué es lo que más piden ellos? La agenda, María Jesús, es, en primer lugar, ha habido una coincidencia entre el Premier, el Poder Ejecutivo y las autoridades de que tenemos que afinar las estrategias de lucha contra la minería ilegal y la tala ilegal. Yo creo que son dos fenómenos criminales, ¿verdad?, que están afectando no solamente al país, sino a la región de Madre de Dios. ¿Ustedes han encontrado eco en ese propósito del Ejecutivo, en las autoridades que han venido de Madre de Dios? Ahí hay una coincidencia, en consecuencia hay un acuerdo de voluntades de cómo afinar toda esta estrategia de erradicar la minería ilegal y la tala ilegal. Por otro lado, hay coincidencias en la necesidad de avanzar y consolidar en el proceso de formalización de la minería, ¿no?, formal, ¿no? Naturalmente. Eso también es un objetivo. Medio ambiente, la exactamente. Que sea limpia. El tercer lugar es la revisión del marco legal que regula el tema del combustible. En cuarto lugar, hay un gran malestar en la región de Madre de Dios por el servicio eléctrico, las tarifas, la calidad del servicio, el trato al usuario, ¿verdad? Hay grandes demandas en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura. Esos son los temas que hacen la agenda, y el Premier se ha comprometido a tratar cada uno de esos temas. Bien. Así es que esperamos que levanten la medida. Hay un llamado al diálogo, una vez Hay más. un llamado al diálogo. Vamos a reunirnos en Madre de Dios. Va a estar la Cámara de Comercio, va a estar la Alianza de Federaciones, va a estar las autoridades locales, la autoridad regional y todos aquellos componentes que sean la viva expresión de la sociedad civil en la región de Madre de Dios. Perfecto. En consecuencia, esperamos el gesto democrático de la región de Madre de Dios. Y esperamos que las cosas se tranquilicen y se normalicen en Madre de Dios, porque hay un diálogo instaurado ya con una agenda, con conclusiones, así que esperemos noticias positivas en estos días. Confiamos en las autoridades y en el pueblo de Madre de Dios. El Ejecutivo lo toma con total seriedad, ¿no es cierto? Y nosotros estamos a la espera y reiteramos nuestra voluntad de diálogo y de disposición a dialogar con las autoridades de Madre de Dios. Bien, doctor, le agradecemos mucho por estar esta mañana aquí con nosotros en 7.3 Noticias, hablándonos de un tema que estamos viendo todos, está complicándose, son 9 días ya de paralización. El doctor José Ávila Herrera, jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, con nosotros. Gracias. Muchas gracias a usted. Todos los éxitos en la gestión. Nosotros